Padre amado, Señor. Padre, que seas tú usándolo en esta noche, Señor. Que seas tú, Padre, bendiciéndolo en gran manera. Bendice su familia, Señor, su hogar, a sus hijos, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos en esta noche, Señor. Que seas tú usando a tu Hijo, Padre. Derrama, Señor, esa poderosa palabra en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y por aquí dejamos a nuestro apóstol Carlos. Tengan todos buenas noches. Dios les guarde y les bendiga. Hoy vamos a estar viendo la apostasía y la confusión doctrinal de este siglo. La apostasía y la confusión doctrinal de este siglo. El Señor hoy te va a hablar, pero no por celular, amén, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Puse el celular aquí en vibrar para que no nos moleste en nada, amén. Y la palabra opera un resultado de acuerdo como usted la reciba. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí la palabra de Dios implantada, no suavecita, sino implantada con fuerza, amén, la cual puede salvar vuestras almas. Y la palabra de los maestros dicho en una congregación son como clavos ahincados, amén. ¿Para qué? Para enderezar lo que está todo torcido, que parece una hamaca, amén. A veces suena dura la palabra, pero es necesario, amén. Yo siempre acostumbro a dar un golpe María, suavecito y después más fuerte. Con el más suave mido y con el otro ahí sí le va, pero bien duro, hermano. Ese es para que quede bien tesa la mesa, amén, bien firme. Bueno, usted una mesa que esté como una hamaca, usted le da en una esquina la tesa, pero quedan las demás partes sueltas. Le va dando otro y otro más y así metiéndole clavo, pero bien fuerte, amén. Hasta que quede fuerte y fuerte. Dios quiere que tú quedes así fuerte, que no seas una hamaca, amén. Dios no le gusta el hombre fluctuante, el hombre inconstante, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, no llegará a ninguna parte, amén. Y el Señor me ha inquietado a traer este tema. Siempre le oro al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que lleve? Porque el Señor bendice a uno en la voluntad de Él, pero en la voluntad nuestra no. Dice que no seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios en todos tus caminos, confía en Él y Él hará, amén. Pero en nuestra propia opinión, hermano, no vamos a ser edificados. Hoy el varón, el pastor que oraba aquí, decía que Dios venía a hablar hoy palabra de edificación, exhortación y consuelo, amén. Esta es la palabra que trae el Señor hoy. De verdad que me muevo en muchos temas, pero bajo la dirección de Dios. Mi tema preferido, el cual predico, el más fuerte, es guerra espiritual, amén. Pero todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Dice que hay tiempo de guerra y tiempo de paz, amén. El Señor me inquieta, me insta cuando es tiempo, temporada de guerra fuerte, amén. Ahí sí me pongo y me da bastantes revelaciones sobre eso. Después últimamente me ha venido inquietando sobre lo que es la edificación, que la iglesia debe de edificar más, amén. Volver al fundamento, volver a la senda antigua. Nos hemos salido de la palabra es la que gobierna nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento más el cual está escrito, el cual es Cristo, amén. No podemos poner otro fundamento. La iglesia está fundamentada en la palabra de Dios, no en la profecía, no tampoco en la visión, en las visiones, no está fundamentada sobre los sueños, no, hermano, ¿qué soñó? Entonces alguien sueña una locura, bueno, vamos a meternos por ahí porque el hermano soñó y Dios nos está hablando, no, hermano, es la palabra firme. Tenemos una palabra profética, pero la que está escrita, amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, que tenemos la palabra profética más estable, o sea, es esta la que está escrita, amén. Esta es la palabra, la profecía más segura, amén, esta que está aquí. Pero por eso es que han nacido tantas religiones, hermanos, tantas doctrinas, por sueños, por visiones, por profecía. Mi vida a mí no la va a dirigir a alguien que diga, te tengo una palabra profética para ti. No, Dios me tiene que confirmar a mí, amén.
Nadie me va a hacer andar por ahí, errar. Ningún profeta viejo me va a hacer, hermano, que yo ande errante en mis caminos y ande torcido. No, 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 hermano. Aquí está la palabra más estable y más segura. Amén. No es que no crea en la profecía, no es que no crea en los sueños, porque dice la Biblia que no menospreciemos los sueños ni las profecías. Amén. Sino que me dan una palabra profética, pero luego Dios tiene que confirmármela a mí. Amén. Dios confirma la palabra. Pero hermano, hay alguien que está esperando que alguien le dé una palabra profética para salir caminando y hacer algo. No, no, no. Hermano, ya está la palabra profética más estable y más segura. Ahí Dios te dice lo que vas a hacer. Amén. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Sé muy valiente para poner por obra la palabra de Dios. Bueno, ahí te están profetizando. Amén. Y yo te estoy profetizando. Dice: sé muy valiente para poner por obra la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, 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 meditarás, pensarás en ella, y entonces harás prosperar. Y dice, y para que guardes y hagas, guardes y acciones conforme, igualito, no más o menos, no parecido, conforme, igualito a lo que está escrito, y entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una palabra profética, se la estoy dando a todos ustedes. Al que sea obediente se le cumplirá esta profecía. Esa es la palabra más segura. Amén. ¿Quién hace prosperar tu camino? ¿Tú o Dios? Dios. ¿Quién hace prosperar tu camino? Dios. Tú, aquí dice la palabra, amén. Entonces tú harás prosperar tu camino, no dice Dios, y todo te saldrá bien. Eso está en Tácito, en los que estudian gramática. Cuando hay un verbo, eso está en Tácito, amén. El verbo prosperar está incluido, no se ve. Dice, entonces harás. ¿Quién harás? Tú. ¿Quién es el que va a hacer? Tú, amén. Pero porque, claro, tú pones el 50% que es la disposición y el otro 50% lo pone Dios. Pero si tú no te mueves ni nada, hermano, Dios no hace nada, hermano. Amén. Dios no trabaja con flojos, amén, ni con haraganes. Dios trabaja con gente diligente. Dice, para que guardes y hagas, y entonces harás. Y dice, hagas conforme a todo lo que está escrito, igualito, y todo te saldrá bien. Dice, entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No que en el tiempo de Dios, que Dios haga algo conmigo. No, no, hermano, Dios quiere hacer algo contigo. Tú eres el que no quieres hacer nada, amén. 3 aceleradores. ¿Quieres conocer cuáles son los 3 aceleradores de Dios? Bueno, búsqueda, fe y obediencia, más nada. Búsqueda, fe y obediencia, amén. Si tienes una búsqueda, tienes una fe y una gran obediencia, se aceleran tus tiempos inmediatamente, se activan inmediatamente, amén. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la apostasía y la confusión doctrinal de este siglo. La iglesia está infectada de apostasía últimamente. Hay una epidemia de apostasía regada, y sobre todo porque ya estamos ante la antesala de la venida del Señor Jesucristo, y eso se profetizó, que se manifiesta. Dice también que acerca de la venida del Señor Jesucristo, no te dejéis mover ni por cartas ni por palabra de nadie. Dice así, porque antes no vendrá Cristo sin que primero se manifieste el hombre de iniquidad. Amén. El ministerio de iniquidad es el anticristo. Y dice, pero antes de que se manifieste el anticristo, vendrá la apostasía. Mire, todo esto, la apostasía es la plataforma que se le prepara al anticristo. El anticristo lo van a aceptar. Dice que cuando hable, hablará como dragón, pero tiene forma de cordero, pero cuando hable, hablará como dragón. Entonces, el escenario tiene que estar preparado para cuando el anticristo venga. No ve que ya hay leyes aberrantes, hermano, hombres con hombres. Los tiempos de Sodoma y Gomorra que profetizó Cristo, que le pidieron una señal. Cuando Él viniera, Él dijo que serían los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé. Pastores de todo, apóstoles, intercesores, casándose, recasándose. La gente se casaría y se daría en casamiento, amén. Eso es lo que estamos viendo, una hemorragia, una epidemia de gente recasada y de todo, hermano. Yo no creo, hermano, en el recasamiento, amén, a no ser que le cometan adulterio.
o a no ser que se muera la persona. Es las únicas dos cláusulas que están en la Biblia, no conozco otra. Amén. Y entonces estamos viendo esto a diestra y siniestra y a montón. Amén. Esa es la apostasía. Los mismos pastores, apóstoles que tienen la conciencia cauterizada, ya tienen ya callos, hermanos, ya son insensibles. Y quieren, se guían por la Biblia según San Yo, según San Mí. Forman un Dios a su modo y a su conveniencia, como les convenga la palabra, no conforme a lo que está escrito. Quieren que la Biblia diga lo que ella no dice, amén, sino lo que ellos quieren decir, amén. Entonces, vemos, Dios me ha inquietado a traer este tema a la iglesia donde yo vaya a hablar acerca de lo que es la apostasía. Para todo lugar donde vaya a predicar últimamente, amén. De verdad que el mayor problema, la mayor amenaza que tiene la iglesia es la apostasía que se está infiltrando, amén. Vamos a ver y a sentarle precedentes bíblicos a este mensaje. Vamos a ver, la apostasía trabaja con el espíritu de engaño. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Voy a ir rápido, hermano, porque tengo muchas cosas que decir, pero las voy a decir de una forma rápida porque de verdad ya esto ya sería ya como un seminario. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Dice, óiganlo bien, pero el espíritu está con E mayúsculas refiriéndose al Espíritu Santo. Dice claramente, o sea, no de una forma confusa, sino clara, que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos últimos tiempos que estamos viviendo, ante la antesala de la venida del Señor Jesucristo, apostatarán de la fe. La palabra apostatar viene de apostasía, amén. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. O sea, se mete en la iglesia el espíritu de engaño, que creen que algo que están haciendo está bien. Ese es un espíritu de engaño que se filtra en las iglesias. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas. Todo lo que se hace fuera de la palabra, eso es apostasía. Lo que no se hace conforme a la palabra, eso es apostasía. Puede ser muy bonito, puede tener muchas buenas intenciones, pero eso se llama apostasía, no tiene otro nombre, amén. Y en el versículo 2 dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada de la conciencia, es que la conciencia se les dañó. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. Bueno, ahí en este pasaje que acabamos de leer, podemos detectar e identificar al espíritu de engaño que entra, amén. Hay un espíritu de engaño y doctrinas de demonios. Hermanos, cuando no hay discernimiento de espíritu, hasta el diablo predica en las iglesias. Un brujo puede predicar en una iglesia. También el espíritu de error, vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. La apostasía trabaja con el espíritu de engaño, espíritu de error y doctrina de demonios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Amén. El que conoce a Dios te va a hacer caso, pero el que no conoce a Dios no te va a hacer caso, va a seguir igual. En esto conocemos el espíritu de verdad. Hay gente que tiene espíritu de verdad y hay gente que otros tienen espíritu de error. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En que cuando tú tienes a Dios, tú hablas y te van a hacer caso, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero el que no es de Dios va a tener un espíritu de error. Hay otro espíritu que se llama, que trabaja con la apostasía, que es el espíritu de confusión. Isaías capítulo 5 versículos 20 y 21. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, la palabra de Dios, tiniebla, y de las tinieblas hacen luz. O sea que algo tiniebla, algo aberrante, vienen y dicen, no, esta es la luz, esta es la palabra de Dios. Y no es así. Ya se metió espíritu de confusión. Dice que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, sabios en su propia opinión, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Amén. Aquí, hermano, voy para lo hondo, hermano. Y es necesario que predique todo. Amén. Miren, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y dice que hacen de la luz tinieblas. Amén. Que son sabios en su propia opinión. Vamos a hablar acerca de la Navidad, pero rápido. Amén. Jesucristo, ¿usted cree que nació el 25 de diciembre?
Y la iglesia sigue la corriente del mundo, que un hijo del diablo inventó esa fecha donde habían cuatro fiestas que se celebraban, fiestas paganas, hermanos, las más degradantes que existían. En los Saturnales romanos, Roma era la capital del pecado, había orgía, había de todo. Estaba el solsticio de invierno, estaba el festival carnavalesco y estaban las fiestas del dios Sol, donde se festejaba el solsticio de invierno, donde varios dioses solares, entre ellos Júpiter, Baco, Vulcano, Nimrod, Talmud, Semiramis, todos esos cumplían año el 25 de diciembre. Y quitaron esas fiestas, y pusieron el 25 de diciembre en el año 325 en el concilio de Nicea, implantaron el nacimiento del Señor Jesús el 25 de diciembre. No tengo tiempo para explicarlo, pero hay 4 pruebas que Jesucristo no nació en invierno el 25 de diciembre. Nació de septiembre a octubre. Amén. Una de ellas es que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, ministraba. Le tocaba ministrar, era de la clase de Abías, que el sacerdocio tenían clase, eran 24 órdenes religiosas, tenían turnos, clases, ministraban cada semana. Cada uno le tocaba ministrar 2 veces por año. En las 24 clases, ministrando una semana, terminaban a los 6 meses, pero nuevamente reenganchaban para completar el año. O sea que cada sacerdote ministraba 2 veces al año. Vemos que Zacarías era de la clase de Abías, era de la 8ª orden, le tocaba el 8º turno, y entonces ahí aparece la fecha en que le tocaba ministrar. Luego usted sabe que ahí Dios le da la noticia de que va a tener un hijo. Él era avanzado en edad, él y su esposa era estéril, Elizabeth. Luego él va a su casa, la semana siguiente ahí concibe a Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús, 6 meses le llevaba Juan el Bautista a Jesús, y ahí se va deduciendo, hermano, y se saca la fecha en que nació el Señor Jesús. Un seguimiento, amén. Jesús, cuando empezó a ministrar, era de 30 años, un maestro rabino ministraba a los 30 años, se le saca la cuenta en orden regresiva y se llega a la misma fecha. También hay una prueba, de que no nació en esa fecha, porque dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 1 y 2, dice que cuando nació el Señor Jesús, los pastores estaban paseando sus ganados sobre las montañas. Eso no puede ser, porque en invierno, allá en octubre, en la temporada de octubre, bajan todo el ganado porque es peligroso, las lluvias las ponen a salvo. Amén. Y dice que los pastores andaban normalmente. Otra prueba es que se hizo un censo cuando el nacimiento de Jesús, ella estaba encinta, María. No pudo haber hecho el censo en esa fecha. ¿Por qué? Porque en temporada de invierno el censo era que cada quien tenía que ir a su tierra natal donde nació, y allá lo empadronaban y le hacían el censo. Entonces, ¿cómo se le iba a ocurrir en ese tiempo al emperador César hacer el censo en esa fecha? Si, por ejemplo, era invierno, era peligroso que salieran así. Entonces, 4 pruebas de que Jesús no nació en esa fecha. Entonces esas son fechas mundanas, y la iglesia sigue el nacimiento cantando villancicos, poniendo arbolitos, poniendo todo eso que viene de la gran Babilonia. Eso es apostasía, hermano. Y no mandaron a festejar el nacimiento del Señor Jesucristo, sí mandaron a festejar la Santa Cena que conmemora la muerte del Señor Jesús. Más importante es la muerte que el nacimiento. Amén. Amén. La iglesia está plagada, hermano, de apostasía, volviendo a la gran ramera, la gran Babilonia, que es la iglesia católica. De ahí salieron casi todas las iglesias protestantes y vuelven a la madre. Por eso les dice Babilonia la grande. Católico significa universal. Dice que está ebria. Decía el apóstol Juan, cuando en Apocalipsis 17, cuando vi una bestia, era color bermeja. Y dice, y se sienta sobre las muchas aguas. Cuando la vi, me asombré con gran asombro, dice él.
Vi una mujer subida sobre una bestia escarlata. Mujer significa la iglesia. Y bestia escarlata era un poder, hermano, escarlata. ¿Por qué? Porque la iglesia católica están los obispos, cardenales, se visten de rojo y todo eso. Y dice, está ebria. Dice, cuando la vi me quedé asombrado con gran asombro, porque estaba ebria de la sangre de los mártires de la iglesia. ¿Cómo? Decía el apóstol. O sea, traduciéndolo aquí, ¿cómo se hace llamar una mujer? O sea, que es católica universal y ha matado tanta gente sanguinaria. No me cabe en la cabeza. Ella mató a muchas personas, o sea, que le llamaban hereje a los protestantes. Le decía, renieguen de su fe, lo condenaban a la horca, a la hoguera. Y mató millones y millones, métase en la historia. Amén. Dice que está ebria, está borracha de tanta sangre, hermano, que mató a los santos, los mártires de la iglesia. Amén. Y entonces vemos, hermano, que en el año 325 implantaron esa fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, vemos, hermano, que hay mucha confusión. Vamos a ver lo que es el concepto de apostasía. Apostasía es apartarse de los principios y fundamentos bíblicos del Evangelio. Así que usted tiene que seguir la palabra y hacerlo conforme a lo que está escrito, si no se vuelve un apóstata. Si usted no hace igualito como está escrito, se vuelve un apóstata. Nosotros como pastores, el libro que más debe de ser estudiado es la Biblia. No manda el pastor en la iglesia, manda es la Biblia. Amén. El pastor está guiado por la Biblia y por la Biblia es que lleva las ovejas. Amén. Número 2, concepto. Es socavar y profanar los fundamentos bíblicos de la sana doctrina del Evangelio. Apostasía es el rechazo y el abandono de las verdaderas creencias del Evangelio de Cristo, sustituyéndolas por otras prácticas y enseñanzas contrarias que no están en la Biblia. Concepto número 4 es el desacato a la autoridad de Dios, en el que se quebranta el sistema y las ordenanzas de Dios establecidas en su doctrina, en su palabra. Concepto número 5 es el rechazo y el abandono de un cristiano que profesaba una sana y verdadera fe, ya sea voluntario o involuntariamente, y de repente decide cambiar sus convicciones y creencias, practicando y creyendo en sentido contrario lo que antes predicaba y enseñaba y profesaba. Concepto número 6 es todo aquello que es contrario a la fe y a la verdad de Dios que está escrito en la palabra. Número 7 es seguir otros caminos espirituales contrarios al cristianismo, que atentan contra la fe y la verdad de Dios. Amén. Vemos, o sea, que la apostasía siempre se intentó meter desde los tiempos antiguos, pero vemos que en el Nuevo Testamento también siguió infiltrándose. Y vemos que casi todos los libros de la Biblia nos advierten acerca de la profecía, de la apostasía en el Nuevo Testamento, a excepción de la carta de Filemón, que es la única. Pero siempre nos mandaban a cuidarnos de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Es más, quiero decirle que esto no, o sea, muchas veces creen que hombres se infiltran para meter apostasía. Sí, es verdad, hombres se infiltran, entran camuflados, se cuelan y meten apostasía, pero también la apostasía nace de uno mismo como pastor, también como maestro de la palabra, y a todo aquel que ministra cuando uno se descuida. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16: Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Y de la doctrina. Dice la palabra de Dios: si perseveras en esto, te salvarás tú y salvarás a todos los que te escuchen, a todos los que enseñen. Amén. Porque de un maestro depende que se vayan para el infierno o se vayan para el cielo. Amén. Hay una gran responsabilidad de estar aquí en el púlpito predicando. Ustedes ahora mismo están mejor que yo, en el sentido que más demanda tengo yo que ustedes. Amén. No hagáis maestros muchos de vosotros, dice la palabra, porque recibiréis mayor condenación. Porque por cada palabra ociosa que digamos, tenemos que dar cuenta. Si estamos ciegos, que se nos cauteriza la conciencia, dice, guías de ciego, dice, llevando otros más, ambos caerán en el mismo hueco. Si el pastor está ciego, si el evangelista está ciego, cualquiera de los 5 ministerios, los que ministran están ciegos, van a llevar a las ovejas al hueco, hermano.
entonces van a caer en el mismo hoyo. Tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. Hay que ser muy cuidadoso, temeroso de hacerlo conforme a lo que está escrito, igualito como está escrito. El libro más leído para nosotros debe de ser la Biblia. La Biblia es nuestro libro, nuestro manual de conducta, amén. Es nuestro patrón y modelo de conducta a seguir. La Biblia es la fuente que suple todas nuestras necesidades en el cuerpo, alma, mente, voluntad y emociones. Así, miren, la Biblia es nuestra norma, patrón, modelo y conducta a seguir. Amén. Cuando usted se sale de la Biblia, se extravía, entra en apostasía. Entonces, se sabe que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero quiero decirle, vámonos a centrarnos ahí. Les invito a que vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Manifestación del hombre de pecado. Esto tiene que ver con el anticristo. La venida del anticristo está cerca. Pero con respecto, primero va a venir el anticristo y después el Señor Jesucristo, según lo que entiendo aquí de esta escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, esto se trata del arrebatamiento. Quiero aquí dejar un precedente claro para no confundirme. No vaya a confundir la venida del Señor Jesucristo con la segunda venida del Señor Jesucristo. Son dos eventos totalmente diferentes. En la venida, Él no va a pisar la tierra. Él viene en una nube, todo ojo le verá. Y el Señor con voz de arcángel, eso está en Tesalonicenses 4, 16, 17, el mismo Señor con voz de arcángel. Dice, no, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto en Cristo. Dice, porque el mismo Señor con voz de arcángel y voz de mando, sonará la trompeta, al final de la trompeta, y luego primero resucitarán los muertos, amén, los que durmieron en Él, y luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor, no en la tierra, en el aire. Esa es la venida del Señor Jesucristo. Eso es venida. Pero en la segunda venida, sí. En la segunda venida, Apocalipsis 19, 11 al 20:10 dice, esa es la guerra de Armagedón. Ahí sí va a pisar la tierra. Va a pelear con el anticristo, el falso profeta. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego y tenía en su boca una espada aguda con que hiere a las naciones. Eso es diferente a Apocalipsis 6, que aquel está con una flecha, aquel es el anticristo. El que sale en el jinete blanco, muchos dicen es Cristo, no, ese es el anticristo. Después del anticristo se desencadena el caballo rojo, que es la guerra, que es el bermejo. Después el caballo negro, y después del el caballo negro representa el hambre. Y después del caballo negro viene el caballo amarillo, que representa la muerte y la enfermedad. Aquel trae una saeta, es el que lanza dardos, amén. No lo vaya a confundir con el de Apocalipsis 19:11, donde dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y tenía en su cabeza muchas coronas y un nombre que ninguno conocía, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, y él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi a las aves que volaban en medio de los cielos, y un ángel le dijo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta no es la gran cena que vamos a comer nosotros, la santa cena. No, esa es la cena de la matanza que Dios va a hacer a los enemigos. Amén. Cristo va a poner a los enemigos debajo del estrado de los pies, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, jinetes, pobres, y dice esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia reunida y al falso profeta para pelear contra aquel que montaba el caballo blanco, o sea, contra Jesús. Y dice: estos fueron apresados vivos y lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada aguda que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y empieza hablando en Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con una gran cadena en la mano, la llave del abismo, y prendió al gran dragón llamado Diablo y Satanás, y lo encerró
en un abismo y puso un sello sobre él para que no saliese a engañar más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a Rusia y sus países, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y rodearon el campamento de los santos, eso es Israel. Tienen unas ganas Israel para desaparecerla del mapa. Se unieron todos en maldad y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada de Dios. Cuando estaban cantando victoria, dice, fuego descendió del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado y arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, por los siglos de los siglos. Amén. Eso sí es la segunda venida de Jesucristo, que va a venir a guerrear contra la bestia, el falso profeta, y contra Satanás, que lo va a encerrar. Amén. Entonces, eso sí es la segunda venida. Pero la venida es Tesalonicenses 4, 16, 17. Del 16 al 17. Amén. Vemos que en la venida del Señor Jesucristo ocurren 3 cosas simultáneamente. Amén. Número 1, la primera resurrección, porque hay 2 resurrecciones. Hay una que es la primera para dar galardones, amén. Y la segunda es para vergüenza y confusión, condenarlo. Eso es la segunda resurrección. Por eso es que dice aquí en Apocalipsis 24, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, pues la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, amén. Y aquí en Tesalonicenses 4, 16 al 17 habla de la primera resurrección, los que durmieron en Cristo, amén. Y dice que recibiremos al Señor en el aire. ¿Qué hay ahí? ¿Qué actividad se realiza ahí? ¿Qué evento se realiza ahí? Resurrección, amén. Resurrección. Número 2, venida del Señor Jesús. Y número 3, arrebatamiento, traslado de la iglesia, 3 en 1. Se realiza ahí simultáneamente al mismo tiempo. ¿Sí entendieron? Bueno, repito, número 1, resurrección ocurre ahí. Número 2, venida del Señor Jesucristo. Y número 3, ¿cómo? Arrebatamiento, traslado de la iglesia, amén. Entonces eso lo tenemos claro, amén. Entonces, aquí habla, o sea, de que, vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero con respecto a la venida, habla de la venida, esto, el arrebatamiento. A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, habla de reunirnos con Él, o sea, seremos arrebatados. Os rogamos, hermanos, aquí citan primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17. Que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Amén. Ya la apostasía se quería meter ahí. Aquí están advirtiendo y dando señales que no se dejen engañar de nadie. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía antes de que venga el Señor Jesús. Amén. Primero es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la antesala antes de la venida del Señor Jesús. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, hijo de perdición, es el anticristo. O sea que va a venir la apostasía y en la apostasía se va a manifestar el anticristo inmediatamente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, lo que quiero llevarlo, que ustedes se concienticen, es que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Ya estamos en la apostasía, amén. Ahora es un problema convertirse a Cristo. Ya la verdad, hermano, de la palabra está siendo trastornada. Hoy en día las iglesias están haciendo a diestra y siniestra, trabajando en su propia opinión, trabajando todo en su sentir, en su parecer, pero ya este libro casi no es consultado, amén. Aquí la Biblia dice cómo se deben de hacer las cosas, amén. No tendremos problemas si hacemos conforme. Y el Señor me ha estado, hermano, y una inquietud que me ha puesto a predicar este mensaje, que todas las iglesias, incluyéndome, yo también, volvamos a la palabra. Dejémonos gobernar de la palabra, que la palabra sea el que nos gobierne, dirija nuestras vidas, amén. Y la apostasía, la mayor plaga
que tiene la iglesia hoy en día, el enemigo más acérrimo es la apostasía. Esa es una amenaza, un problema bien grande que tiene la iglesia. Y hoy en día las iglesias están aceptando la apostasía. Hoy el Señor, mientras me postraba, oraba, me hizo levantarme y agarrar un papel y escribir. Me dio 15 cosas que la iglesia, más adelante las diré, ha abandonado, ha dejado y ha perdido. Vamos a ver la trayectoria de la iglesia cristiana antiguamente, haciendo un seguimiento hasta llegar a los tiempos actuales. Primero, en los tiempos antiguos no existía la tecnología. Por eso tenían más entrega, más amor, más pasión y consagración. Tenían sinceridad, tenían pureza y verdad. Había mayor obediencia y temor a Jehová. Quizás en algunos una fe y una creencia mal fundamentada e interpretada. Quizás en algunos no había revelación. Sí es verdad que en algunos siempre Dios deja un pequeño remanente y Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Aunque haya mucha apostasía, pero siempre hay un pequeño remanente que escapa. En una iglesia pueden hacer diestra y siniestra, pero siempre hay un pequeño remanente que escapa. Mire, usted nunca va a encontrar ninguna iglesia perfecta. Hoy en día las iglesias están llenas de cizaña y trigo, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y iglesias donde no haya cizaña y trigo, Cristo se equivocó. Amén. Y si usted va viendo defectos, usted va a andar de iglesia en iglesia. No va a encontrar la iglesia perfecta. Pero no importa, usted puede vivir en Babilonia, usted puede vivir en la inmundicia, pero no se contamine. Yo recuerdo que una vez yo me fui a congregar hace tiempo. Fui a una iglesia, me gustó. El pastor me fue a visitar. Me fue a hacer la visita a mí y a mi esposa. Yo le dije, pastor, yo quiero congregarme en su iglesia, pero yo no comparto la Navidad, yo no comparto esto, no comparto. Le dije las cosas que no compartía. Si usted me acepta así, bien, me congrego pero si no me acepta, no importa, me voy para otro lado. Él me dijo, está bien, yo respeto eso, no se preocupe. Y yo me congregaba, ahí había un poco de cosas en algunas partes. En el púlpito ponían torta, festejando cumpleaños. La iglesia está para predicar la palabra de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Hay que volver a los fundamentos, lo que dijo Cristo. Amén. Casa de oración y para predicar la palabra, para el manjar de la palabra. Amén. Y nada es santo en sí, pero lo que es consagrado y dedicado a Dios, santo es. El aceite de comer no es santo, pero si yo lo oro y lo consagro a Dios, santo es. Amén. Todo lo que se destina para Dios es santo y apartado y separado para Dios. Merece reverencia. Amén. Entonces usted puede estar en Babilonia, pero decida no contaminarse. Dice que estos 3 jóvenes estaban en Babilonia y decidieron no contaminarse con la comida del rey de Nabucodonosor. Usted puede ver que hagan y deshagan, pero usted no participe en eso. Le voy a enseñar algo. Hay dos clases de autoridad. Está la autoridad absoluta, que es la de Dios. La de Dios es inquebrantable y siempre será. Y está la autoridad de los líderes, que es una autoridad relativa. Si ellos, van bien con Dios en la medida, hay sujeción. Amén. Pero si hacen cosas contrarias a la palabra, ya van a chocar con mi relación con Dios y con la relación con el hombre que está inventando algo. Amén. ¿A quién tengo yo que elegir? Tengo que elegir a Dios. A mí nadie me va a llenar mi relación. Amén. Me la va a dañar. Amén. Yo tengo que elegir. Claro, voy siguiendo al líder, a mi líder, pero si viene en un momento se desenfoca, yo no puedo hacer lo que él está haciendo. Como por ejemplo, muchos cayeron en un tiempo en apostasía, porque a muchos pastores se les metió la doctrina creciendo en gracia, salvo siempre salvo, bebían, fumaban y de todo. Y entonces me lo contaron personalmente algunos líderes y maestros. Decía que de repente él vio a su pastor, tomando y le dijo, de verdad que esto no es nada, y empezó a agarrar versículos, a acomodarlos a su modo y a conveniencia, cuando la palabra de Dios me dice a mí en el libro de Proverbios capítulo 31 versículo 4: Lemuel, no es de los reyes ni de los príncipes, yo soy un rey, yo soy un príncipe, somos reyes y sacerdotes. No es de los reyes ni de los príncipes beber sidra ni vino, no siendo que bebiendo olviden mi ley y perviertan mi derecho.
No quiere decir que porque se tomaron aquí la Santa Cena ya, no, porque eso fue un poquito y eso a nadie le hace nada. Pero ya que usted venga y empiece a agarrar, hermano, como en diciembre. En diciembre los que son borrachones se justifican y empiezan, hermano, a beber vino y después quedan borrachos. Y ahí se va metiendo el enemigo. Dice, no es de los reyes ni de los príncipes beber sidra ni vino, no siendo que bebiendo olviden mi derecho, olviden mi ley, mi palabra y perviertan el derecho. Amén. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Guarde y cuide su testimonio, hermano, porque después nadie va a creer en usted. Dice, puedes predicar muy bonito, pero ya no me convences. Y eso es difícil. La confianza, hermano, dura mucho tiempo en edificarse. Tú para confiar en una persona tienes que pasar mucho tiempo, pero para desconfiar en un momento. Así como un edificio duran hasta 15 años haciéndolo, hermano, pero se destruye en un segundo, se le meten unos tacos de dinamita y queda destruido. Así es, cuide la confianza y el afecto que los demás le tienen, el buen estima y el buen testimonio que tienen de usted. Amén. Así que no haga locuras ni nada y guarde sin mácula el testimonio de Cristo, sin mancha. Bueno, cuando yo me refiero a los tiempos antiguos, si es verdad, había pureza, había santidad, había un temor de Jehová, mayor entrega. Algunos sí estaban con revelación, pero había otros, hermanos, que se les convirtió en una religión. Se fueron a un extremo. Amén. Toda verdad llevada a un extremo termina esclavizándose y termina llevándolo a una religión lejos de Dios. Amén. Esto hay que manejarlo con balance y con equilibrio. ¿Qué consecuencias les trajo el hacer las cosas sin revelación? En algunos, hablo de algunos, no de no todos. Amén. En que abandonaron totalmente a la familia, abandonaron muchas de sus responsabilidades. Todo era la iglesia y hacían servicio todos los días, todos los días, todos los días. Entonces recuerde que esto nos demanda más. Tenemos una familia que mantener. Usted tiene que pagar luz, agua, muchas cosas. Amén. Entonces, así como siquiera 3 servicios a la semana, está muy bien. Amén. La ropa, se arropaban hasta el extremo, no usaban desodorante y sin saberlo llegaron hasta el descuido total, creyendo que así agradaban a Dios más y más. No querían nada con la riqueza, decía que la riqueza era del diablo. Y vemos a Jesucristo con un cinto de oro bien grande allá, hermano. Cuando dice que sus pies de bronce bruñido y tenía en su muslo, o sea, tenía un cinto de oro. Amén. Y vemos que la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, hay oro por todos lados. El oro no es del diablo, el oro es de Dios. Amén. Decían y creían que las playas y otras cosas eran del diablo. No querían ir a las playas ni nada y se las dejaron al diablo. Un descuido total en su personalidad. No usaban perfumes, desodorantes, accesorios, no se cortaban el cabello, no usaban nada de oro. No creían en sanidad divina, ni en la unción. No creían que si tocaban una persona, no fue que el diablo la tumbó o algo así, un demonio. Eran perseguidores de las manifestaciones del Espíritu Santo. Estaban en contra de la evolución, el desarrollo, la ciencia y la tecnología, como Gigi Ávila, que decía que el televisor era el cajón del diablo. Y me cuenta uno que vio en personas que llegaban camiones a la campaña, hermano, y ahí empezaban a montar los televisores, hermano, para llevárselos a destruirlos. Porque la gente, no, que él empezaba a decirle que el televisor era el cajón de Satanás. Y entonces, pero vemos que después, años más tarde, él entró en revelación, vio que la ciencia era de Dios y usó mucho la televisión para predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios en Daniel 2:21 que Dios es el que muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da ciencia, ciencia, ciencia al entendido y sabiduría al sabio. La ciencia es de Dios. Amén. Es como la marihuana no es mala, la marihuana es buena, Dios la creó. Sirve como analgésico. La cocaína es buena, de ahí sacan la silocaína, todo eso para dolores, anestesia. Pero el diablo la pervierte y la agarra para cosas malas. Amén. El diablo vino a deformar todo lo bueno que Dios ha hecho.
Tampoco querían estudiar porque creían que el estudio era del diablo y que Cristo iba a venir pronto. Entonces ellos cometieron también sus errores. Amén. Antiguamente había, como le dije, mayor entrega, mayor búsqueda, mayor obediencia. Pero todo lo llevaban algunos a un extremo, lo cual se convirtió en religiosidad, en el 95%. Ahora actualmente, vamos a la época actual, hay mayor verdad y revelación, pero en el 5% nada más. Amén. Segundo, hay mayor libertinaje, apostasía y mayor mundanismo. Debemos de llevar la iglesia con un equilibrio y un balance. Amén. Toda la escritura tiene su balance. El error de muchos cristianos es tomar las escrituras de una forma bien radical, sin tener en cuenta el balance que hay en las mismas, que hay en ellas mismas. Hay un balance. Amén. Te mandan a dedicarte a las cosas de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el no trabajar también, vemos que te portas peor que un incrédulo. Dice que aquel que no provee para su casa, que no trabaja, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Se porta peor que un incrédulo y ha negado la fe. Amén. Entonces dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Amén. No, a veces muchos lo interpretan, dicen el que no trabaje, no dice el que no trabaje, él quiere buscar empleo pero no le sale por ahí. Dice el que no quiera trabajar, que no coma, o sea, que sea un haragán, un flojo, le salen empleo y no los quiere agarrar, y esa es otra cosa. Amén. Entonces debemos de hacer un equilibrio y un balance. Tenemos que dedicarnos también a nuestra familia. Miren, Lucas 20:25, aquí está el equilibrio. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Mateo 23:23. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer la otra cosa. Haz una cosa pero sin dejar de hacer la otra. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Usan la libertad para el libertinaje. Los principios de Dios, recuerden bien, después que usted guarde los principios no se pierden. Son firmes y eternos. Los principios de Dios son firmes y eternos. Ellos jamás pasarán. Las modas pasan, pero los principios de Dios jamás pasan. Como la ética no va a pasar, ni la moral. Atentar contra las buenas costumbres, siempre lo vamos a tener en cuenta. Amén. Lo recto de Dios, que es un principio, jamás va a pasar. El pudor no va a pasar. La modestia tampoco, y el decoro. Amén. Vamos a ver acerca de la vestimenta. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Amén. Ropa decorosa con pudor y modestia. Decorosa es que usted tiene que tener en cuenta de que usted no puede tapar a Jesús. El que se sube en este púlpito no viene a entretener, no viene a divertir. Tiene que venir a presentar a Cristo y que vean a Cristo, hermano, no que lo vean a Él. El que se pone una ropa extravagante, un pantalón amarillo, una camisa morada, unos zapatos color cocodrilo, de morrocoya corriendo y tortuga, hermano. Lo que hace es que se fijen en la vestimenta de él y toda la noche pasen criticándolo y se olviden de Cristo. Usted no tiene que tapar a Cristo por nada del mundo, hermano. Tiene que hacer ver a Cristo, amén. Una mujer que traiga un peinado ostentoso, como dice la Biblia, el copete de halo, una ola así bien grande, un tsunami, hermano. No se van a fijar en la prédica que dé, por muy buena que sea, hermano. Entonces usted no tiene que distraer. La ropa, o sea, con decoro, o sea, decorosa, una cosa que combine la otra. Modestia, con sencillez, ni muy, ni tan, ni muy calvo, ni con dos pelucas, hermano. Todo normal, hermano. Que no distraiga ni nada. Aquí venimos es a presentar a Cristo. Y con pudor, no ropa desvergonzada ni nada. O sea, que a veces hay mujeres que empiezan a mostrar los senos. Traen una falda larga. No, yo traje una falda larga, pero una raja hasta aquí, hermano.
Entonces la gente viendo a unos hombres a donde le llega la raya y eso, lo sacan del espíritu, hermano. Y hombres también con pantalones bien apretados y de todo, hermano. Que todo se les dibuja sacando a las mujeres del espíritu también. Entonces, hermano, todavía estamos en esta tierra, recuérdenlo, hermano. Todavía no hemos subido al cielo. Entonces tenga misericordia con los demás. Si no, todas esas almas que se vayan para el infierno, usted va a dar cuenta de eso. Las mujeres que visten desvergonzadas, que hacen que a los hombres se les vengan malos pensamientos y vayan a hacer otras cosas que no deben en su imaginación y en su casa, hermano, van a dar cuenta. Alguien que fue llevado al infierno dice que había mujeres y decían, o sea, que vestían desvergonzadas y por culpa de ellas llevaron muchas almas, o sea, Satanás las usaba. Y hombres también, hermano. Esto va para todo, va para aquí, para allá también. Amén. Debemos de tener balance con la escritura. Josué 1:7 dice que hagamos todo conforme está escrito. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Que es un balance. Un balance es, por ejemplo, cuando usted, vamos a poner esto, que sea la palabra de Dios de aquí a acá y llegue allá. Por ejemplo, si yo camino en el centro voy más seguro, pero si yo voy en la orilla, vamos a poner que sea un barranco, un abismo, este sea un camino y haya un abismo allá, otro abismo acá. Si yo camino en la orilla aquí, me voy a demasiado religioso, usted no sabe que es un pecado y le va a sonar fuerte. Orar demasiado, mucho con demasiado es un pecado. Si usted no trabaja ni nada y vive orando y no hace más nada, hermano, se le están muriendo de hambre los hijos, la esposa, o la esposa tiene que hacer algo y hace cosas indebidas por ahí. O sea, por buscarle el alimento a los hijos, usted es el que tiene la culpa. Amén. Y eso se convirtió en un pecado. Amén. Entonces, demasiada religiosidad, usted cae en esclavitud y aparte de eso, también todos los del extremo hay un hilo delgado para irse al precipicio. Lo más seguro es ir en el medio. Y la gente que anda en demasiada mundanalidad y libertinaje y modernismo demasiado extravagante y camina por el otro extremo, no, yo todavía estoy aquí en la palabra, yo todavía estoy y hermano se fue enseguida. Entonces, y recuerde que los extremos son delgaditos. Cuando uno está partiendo un piso que le da, uno busca los extremos. En los extremos se arranca fácil, pero en el medio es duro, hay que darle, hermano. Entonces se pueden desbarrancar los extremos. Por donde usted vaya caminando por la palabra, mejor camine en el centro. La misma Biblia te aconseja, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ves en el medio, ves en el centro y no tendrás problemas con Dios. Amén. Deuteronomio 4:2 dice, no le añadirás ni le quitarás a los mandamientos que Dios te da. Amén. Ni le quites ni le pongas. Amén. Apocalipsis 22:18 al 19 dice que no le añadas ni le quites a la palabra para que las plagas no caigan sobre ti. Del Apocalipsis. Proverbios 36 dice, no le añadas a la palabra para que no seas hallado mentiroso. No le añades a la palabra para que no seas hallado mentiroso por Dios. Primera de Corintios 4:6, porque no debemos de pensar más de lo que está escrito. Usted no debe de que la imaginación se le vaya como hombres, predicando blasfemia y de todo. Uno de esos, yo lo escuchaba anteriormente, un personaje de aquí que murió. Él decía que cuando ocurrió la embriaguez de Noé, que él quedó desnudo y que el hijo lo violó. Y eso es algo aberrante que no lo dice la palabra. Dice, vio es diferente a conocer. Conocer si era relaciones. Dice, el hijo vio la desnudez del padre y la divulgó a sus hermanos y se lo fue diciendo. Y sabe que en Levítico dice, el hijo no verá la desnudez del padre. Es un pecado. Él cometió el pecado de ver la desnudez de él. Lo que tenía era que taparlo y más nada. Hacía un acto de misericordia. Amén. Como cuando tú ves a tu hermano en pecado y en vez de orar por él, cubrirlo con un manto de misericordia y llegarle y darle palabra, lo que hace es que descubre la desnudez del otro y empiezas a decirse a los demás
y a divulgar lo que estaba haciendo. Pero vemos que estos dos hermanos, Can, Jafet y Sem, ellos vinieron de espaldas y con un manto taparon a su padre. O sea, no le vieron la desnudez. Ahí el problema era verle la desnudez. No, ahí no menciona relación sexual para nada, sino ver la desnudez. O sea que si no hubiera sido un pecado ver la desnudez, ellos hubieran ido de frente y lo hubieran tapado. Pero ellos tomaron precaución, iban de espalda y de espalda. O sea, tú de espalda tienes que ponerle un manto a tu hermano que pecó. Amén. No descubrirle, no verle la desnudez. Amén. Al contrario, cubrirlo con un manto de oración. Amén. Hay unos que dicen, no, pero yo la verdad se la digo a quien sea. Y, o sea, ese es el ministerio que tiene Satanás. Amén. De acusador, que anda acusando, el ministerio de Satanás. Usted tiene que cubrir a su hermano con un manto. Y si es de darle consejo, aconsejarlo. Llegarle a él, pero no divulgue la desnudez de los demás. Entonces no debemos de pensar más de lo que está escrito. Debemos de prepararnos para el arrebatamiento. Y Dios me ha traído aquí para eso, hermano. Para decirle esto. Que tenemos que prepararnos para el arrebatamiento. ¿Cómo nos preparamos? Debemos de volver al fundamento, que es la palabra. Debemos de volver a la senda antigua. Debemos de volver a la palabra que nos gobierne. Debemos de agudizar el discernimiento de espíritu para que usted reconozca dónde está la apostasía. Amén. Pídele a Dios discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don que Dios dio para que usted detecte por medio del Espíritu Santo que lo guía y lo conduce a toda la verdad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2 versículo 26 al 27. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción del Santo que está en vosotros nos enseñará todas las cosas. Amén. Y dice en Juan 16 que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos dirá las cosas que han de suceder. Amén. Entonces, la iglesia debe de pedir más que todo ese don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu Dios lo dio para detectar todo tipo de espíritus que operan tanto en una persona, tanto en una nación, tanto en una doctrina, tanto en un colegio, tanto en un pueblo. Amén. El que tiene discernimiento de espíritu, enseguida el Espíritu Santo le revela. El que está pegado, el que está enchufado, el que está conectado con el Espíritu Santo, le revela qué espíritu es el que está operando. Amén. Entonces, ese don de discernimiento de espíritu no solamente opera para detectar espíritus angelicales, espíritus divinos, espíritus humanos, sino también para detectar qué espíritu opera en una doctrina que se está predicando. Hay veces que todos están aplaudiendo, porque hay gente, que le gusta entusiasmar y de todo. Y empiezan con sus profecías layas, decir que te viene una casa, un carro, y tú estás mal, estás en pecado y no te dicen que te arrepientas ni nada. Y entonces, pero hay otros que tienen sus sentidos agudizados y saben que ahí hay apostasía. Amén. Como por ejemplo, hay veces que la moda que se metió. ¿Cuántos pactan por esa palabra? Yo como usted salgo corriendo y pacto, con una ofrenda por esa palabra, hago una siembra. No, hermano. Los tres aceleradores, fe, obediencia y búsqueda. Amén. Entonces así le sacan todo el dinero, como en una iglesia que llegó un predicador y de repente se para el espíritu. Aquí me revela el Espíritu de Dios que hay una necesidad grande. Mire, hay que juntar un dinero para un hermano que me lo trae ahora a memoria aquí. Que está mal, está grave y necesita hacerse una operación. ¿Cuántos quieren ganarse esa bendición? Y la gente pasaba y pasaba. Cuando ya tenía todo eso lleno, mire, Dios, vengan a buscar su dinero. Que esto lo hice yo probando aquí. De verdad no tuve visión ni nada. Pónganse las pilas, tengan bastante discernimiento de espíritu, porque así viene otro y los estafa acá. Sino que Dios me permitió que hiciera eso para que ustedes vieran, que no tienen que ir impulsivamente a hacer las cosas. Entonces, tenemos que pedir discernimiento de espíritu para usted saber, hermano. Mire, Dios me dio el discernimiento de espíritu para detectar qué espíritu
opera en doctrina, más que todo. Y yo recuerdo que yo era nuevo, mientras todos aplaudían, yo decía, eso no es así como él está predicando. No es así, yo no conocía mucha escritura, pero Dios me llevaba a la Biblia y empezaba, y era lo contrario a lo que él estaba diciendo. Hoy en día, hermano, gracias a Dios que tengo un chip bien grande de bastantes versículos y de todo, que a lo que están predicando enseguida me dice el Espíritu, eso no es así, y me menciona varios versículos al mismo tiempo. Así me vienen así que contradicen aquello. Amén. Inmediatamente. Quiero decirle, hermano, para usted no entrar en la apostasía y contradecir la apostasía, usted tiene que conocer mucha Biblia. Amén. Porque la misma Biblia es lo que dice qué se debe hacer, qué no debe, y por qué esa doctrina es contraria. Amén. Lo que se está, pero si usted no tiene nada, ¿cómo va a ser, hermano? Si le tiran un camello, se lo traga entero sin masticarlo. No le toca. Entonces no traga entero, hermano. Usted, hermano, el libro más leído debe de ser la Biblia, porque estamos en el tiempo de la apostasía. Amén. No se deje engañar de nadie. Amén. La protección contra el engaño es la palabra de Dios. Bueno, lo que el Señor me reveló, la mayoría de iglesias no están gobernadas por la palabra de Dios, sino por la apostasía hoy en día. Amén. La mayoría. Amén. No están gobernadas por la palabra de Dios, sino por la apostasía. Cosas importantes que la iglesia de Jesucristo ha perdido. Amén. Y si aquí hay pastores, hasta yo también aquí me estoy examinando y probando a ver si estoy en la fe. Dice, examinaos y probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Número uno, ha perdido el temor a Dios. Para que entre en la apostasía, lo primero que se pierde es el temor a Dios. Amén. El temor a Dios es un freno que no nos deja hacer lo malo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Cuando usted pierde el temor a Jehová, pierde la comunión íntima con Dios. Dice el Salmo 25 que la comunión íntima con Dios es con aquellos que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. Amén. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde igualmente el conocimiento a Dios. Amén. La persona vive como que si no conociera a Dios. Número 2, se ha perdido la reverencia, el temor y la obediencia a la palabra. Cuando se está predicando la palabra o se está leyendo la palabra, la mayoría de iglesias, parecen un mercado. No respetan, no tienen reverencia a la palabra, como dice la palabra en Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hay que tener temor, respeto y reverencia a la palabra. Y no menospreciar la palabra. Número 3. Ha perdido el precio de la búsqueda de Dios en ayuno, oración. Número 4. Ha perdido el temor y respeto de ministrar en el altar de Dios. No hay una previa búsqueda ni preparación. Lo invitan a predicar y como sea, predican sin preparación, sin nada. Antes la gente tenía un gran temor, hermano, de un altar, y decía, ahí está la presencia de Dios. Se metían en ayuno, consagraban el instrumento, lo ungían. Eso lo cuentan, hermanos, lo he escuchado como testimonio, lo de la vieja guardia, predicadores famosos. Decían que duraban varios días de ayuno cuando los invitaban a predicar o algo. Número 5, han desaparecido el altar de Dios hoy en día para convertirlo en escenario para hacer show y espectáculo. ¿Qué es el altar de Dios? Lugar de sacrificio, amén. Donde se presenta a Dios y hoy en día se presentan ellos mismos. Lo han convertido en show, espectáculo y escenario. Ya no es un altar, sino un escenario, amén. Número 6, se presentan al altar para ministrar con una presencia física y espiritual bastante descuidada. No conocen a Dios ni tampoco se les ha revelado. Número 7. La mayoría ministran para Dios pero sin Dios. Ministran para Dios pero no tienen sin Dios. Y nadie puede dar de lo que no tiene. El que no tiene a Dios no va a pasar nada. Número 8. Hoy en día se presentan más ellos que a Jesucristo. Número 9. No han muerto a la carne ni a su vida y no se han negado a ellos mismos. Cantan música mundana y alabanzas a Dios. Usted los ve con los auriculares. Como nadie los oye, solamente Dios. Están escuchando es música mundana. Líderes, hermanos, de adoración. Y quizás hasta pastores y otros más, hermanos. Porque dice que la necedad está colocada en grandes alturas, hasta en los sitios altos también. Número 10. Viven para el mundo y para Dios.
son tibios. Apocalipsis 3, 15 al 16. Puesto que no eres tibio, no eres frío ni caliente, sino eres tibio, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice Jehová de los ejércitos. Le compran los productos espirituales al mundo y no a Cristo. Se congracian con el mundo. No tienen ni tampoco conocen su verdadera identidad. No tienen criterio propio hoy en día. Se olvidan de que son cristianos. No tienen el verdadero Cristo porque lo han sacado de la iglesia. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, quiere decir que la puerta está cerrada. Le cerraron la iglesia a Jesús. Amén. Y eso es para todas las iglesias. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu nos dice al inconverso, como cuando uno va a evangelizar. Mira, la palabra dice, no, eso es para la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, me abre la puerta, yo entraré. O sea que está afuera. Para entrar hay que estar afuera. Yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Porque él está invitando a cenar a la iglesia. Y no le está invitando a almorzar ni a desayunar. Porque ya es el último tiempo, hermano. La cena es la última comida que se prepara en la nochecita. Y él vendrá como ladrón en medianoche. Su venida está cerca. Amén. No tienen, número 12, no tienen el verdadero Cristo porque lo han sacado de la iglesia. Apocalipsis 3:20. Los mensajes hoy en día son más humanos y de naturaleza terrenal que espirituales. Hay más intelectualismo, humanismo, motivación, un poco de cosas, hermano. Mensajes terrenales bastante psicológicos. Amén. Número 14. No quieren subir al monte para consultar a Dios sin usar su propia opinión. Lo que les convenga, lo que se le vengan primero. Sabios en su propia opinión. Pero no lo consultan a Dios. Señor, ¿qué tal te parece esto? Número 15. No quieren que verdaderamente la palabra de Dios los gobierne. No quieren que la palabra de Dios los gobierne. Tenemos que volver a la palabra, hermano. Ya está cerca la venida del Señor Jesús. Amén. Y Satanás no quiere irse solo. Él quiere irse con una gran multitud, llevárselas para el infierno y el lago de fuego. Amén. Así, iglesia, despierta. Porque el problema mayor de una persona, un nuevo creyente que hoy se convierte, es encontrar una iglesia sana. Amén. Como me pasó a mí. Yo venía y decía cuando me convertí. Empecé a buscar a Dios de corazón, pero me tenía que congregar. Yo decía, Señor, ¿dónde me congrego? ¿Dónde? Yo nací despierto, hermano, desde que el Señor me llamó. Yo decía, ¿dónde me congrego? Si veo a los testigos de Jehová, ellos dicen que son la verdadera religión, los están matando y ellos mueren diciendo, o sea, defendiendo su religión. Los adventistas dicen lo mismo, los evangélicos dicen lo mismo, los pentecostales dicen lo mismo. Y así casi todas las religiones, lo solo Jesús. Y yo empecé a llorar, me desesperé. Yo decía, Señor, yo quiero congregarme, pero ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Si los veo todos, o sea, que no van acorde a tu palabra. Y alguien me dijo, cuando le vayas a pedir revelación a Dios, no hables con tu boca así, porque el demonio te oye y te va a engañar. Díselo en pensamiento. Y yo ese día lloraba y le decía en pensamiento, Señor, revélame cuál es la verdadera iglesia, Señor. ¿Cuál es la verdadera religión, Señor? ¿Qué camino debo de seguir? Me acuesto a dormir y tengo un sueño, que en mi casa, en ese tiempo yo tenía 2 piezas, nada más, y el baño. Era media agua, como le dicen por ahí. Entra un rayo de luz, refulgente bastante, y atravesó el techo de mi casa y me abrió la Biblia, una Biblia pequeña que tenía. La Biblia, hermano, las hojas le hacían así, vibraban las hojas, y la luz destellaba así. Y entonces me dijo que ahí era donde estaba la verdad. Escudriñar las escrituras, porque ellas son en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La verdad es la palabra, ahí es donde está la verdad. Toda religión tiene falso y verdadero. Ninguna iglesia está completa, ninguna religión. Amén. A veces lo bueno que tienen unas cosas que lo guardan, tienen otras cosas malas.
¿Quién se gana a los testigos de Jehová evangelizándolos? Hay que respetarlo y quitarse el sombrero con ellos. Hermano, de cosa el perrito no sale a evangelizar. Ahí salen todos, hermano, todos. Y la iglesia más haragana y más floja, los evangélicos, hermano. Y dice que tienen la verdad, que tienen todo el conocimiento. ¿Y de qué les sirve? Si no salen a darlo, hermano. Lo digo porque, pero en esta iglesia evangelizan. Pero no todos, hermano. Los puedes contar con los dedos. ¿Quiénes son los que evangelizan, hermano? ¿Y sabe por qué el diablo ataca más acá? Porque aquí tienen un poquito más la revelación que los testigos de Jehová. Ya vienen, no los vamos a molestar porque ellos nos traen gente a nosotros. Pero acá sí, y acá se dejan vencer del diablo. O sea, rápido. Entonces, vemos, hermano, que la verdad la manejan unas iglesias, pero otras manejan otras. O sea, hay unas que tienen, otras que le faltan y así. O sea, hay unas que manejan ciertas revelaciones, pero hay otras, como dicen, con lo que tú lloras yo me río y con lo que yo me río tú lloras. Y así. Está la verdad de la palabra, pero no completa. En ninguna religión está la palabra completa. Bueno, y el Señor me puso a que saliera. O sea, en el mismo sueño yo salgo después que veo la Biblia así resplandeciente y empiezo a buscar la verdadera iglesia. Cuando iba a una iglesia, pero primero me presentó un plato grande. Y en el plato habían manjares, comida, había pulpa de pollo, de todo, hermano. Y había piedra, tierra, palo, arena, de todo. Y entonces me decían retener lo bueno y desechar lo malo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Empiezo a visitar iglesias, y una iglesia que el hermano mío me quería llevar, la congregación de él, que son Solo Jesús, Ebenezer, Solo Jesús. Vi que es algo raro, o sea que cuando estaban así, el predicador predicando de espalda al auditorio, estaba así. Yo vi eso que era raro, que estaban de espalda a la palabra, que ahí no vivían la palabra de Dios verdadera. Fui caminando otros caminos, hasta que me regresé. Y dije, bueno, lo mejorcito que veo aquí no es lo mejor, pero lo mejorcito que queda son los evangélicos. Que ahí es donde está un poco la revelación, pero no completa. Para usted entender la Biblia, claro, creo en el evangelio de la Biblia, mas no en los evangélicos. Amén. Porque el evangelio de la Biblia es una cosa, como dijo Gandhi. Amén. Gandhi, usted sabe que hizo la revolución del amor, un líder de la India, y ese hombre consiguió bastante. Y un pastor se dio cuenta de él, dijo, Gandhi es buena tierra, buen fruto. ¿Qué tal si ese hombre se convierte a Cristo? No tiene a Cristo. Y tremendo varón que es, porque hay impíos que hacen obras de justo y hay justos que hacen obras de impíos. Y vino y le dijo, Gandhi, te voy a dar esta Biblia y tú la vas a leer. Yo te voy a dar como 6 meses. Después, cuando yo regrese, tú me vas a dar el concepto del cristianismo, de la Biblia. Y cuando regresó en 6 meses, le dijo, Gandhi, ¿qué tal te ha parecido la palabra de Dios, Cristo? Cristo, asombroso, fabuloso, lo mejor, lo mejor. Y el evangelio lo mejor, pero hay un problema. Y le dijo el pastor, ¿cuál es el problema? Que entiendo el evangelio de la Biblia, mas a los evangélicos no los entiendo. Viven otra cosa. Y para usted entender la Biblia tiene que desnudarse. En el sentido, quítese el uniforme de evangélico, quítese el uniforme de pentecostal, quítese el uniforme de adventista. Amén. Y usted reciba la palabra de Dios, lo que ella dice. No el uniforme que le han puesto de evangélico, de testigo de Jehová, de mormón, no. Usted tiene que ir, hermano, a recibir la palabra tal y cual como le está escrita. Amén. Que la palabra de Dios sea la que nos gobierne. Amén. Entonces, de verdad que la apostasía se está metiendo bastante y es necesario de que usted lea la Biblia. El libro más leído sea la Biblia. Y ahí en la Biblia están las instrucciones, cómo se deben de hacer todas las cosas. Todo lo que no se hace conforme a la palabra, ahí nos metemos en un problema. Caemos ya en la apostasía. Se mete el espíritu de confusión. Y le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros tenemos que andar vigilándonos. Amén. Y de la doctrina también. Si la doctrina que estamos llevando es una doctrina sana. Y dice, persevera en esto y te salvarás tú y salvarás a la congregación, salvarás a los demás. Amén. Así que este es el mensaje, hermano, volver a la palabra. Amén. Y buscar más de Dios, desarrollar más el discernimiento de espíritu para tener un sentido agudo
Que el Espíritu Santo nos diga qué es falso y qué no es falso, qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo inmundo y qué es lo puro. Amén. Dios les guarde y les bendiga.